Este hombre con apariencia de esposo intachable enterró a su esposa embarazada en un pozo de petróleo y metió a sus hijas de 3 y 4 años en tanques de crudo. Yo me gustaría hablar específicamente de un caso que había visto hace tiempo, el de Chris Watts. Hay muchos casos de este tipo, pero específicamente este fue demasiado bien documentado. Hay muchísimas páginas, transcritos de la corte, récords policiales, mucha información, demasiada, casi ilegible. Pero bueno, como siempre digo, todo por el principio, y el principio es que esto se trata de una pareja de casados. Shanann Rushek, ese era el apellido de soltera de Shanann, conoce a Chris Watts en Carolina del Norte. De hecho, en el momento que lo conoce, ella está saliendo de un matrimonio anterior, un divorcio que tuvo, pero no se sabe mucho de este matrimonio. No hay mucha información, por lo menos en internet, que hable de quién era el antiguo esposo de Shanann o por qué terminaron. No. La cuestión es que conoce a Chris y después de 2 años de noviazgo se casan en el 2012. Ellos se casan y bueno, están felices, todo normal, pero como que la cosa se pone apretada allá en Carolina del Norte, por lo que deciden mudarse a Colorado para buscar mejores oportunidades laborales. Todo esto pasa en el 2012 y ya para el 2013 tienen a su primera hija, a quien llaman Bella. Y Chris consigue un trabajo como coordinador de campo en una empresa petrolera. Todo esto pasa a inicios de 2015 y en julio de ese mismo año tienen a su otra hija, a quien llaman Sissy. Shanann trabajaba en un hospital infantil, pero por alguna razón deja ese trabajo y empieza a trabajar en una empresa multinivel. La empresa se llamaba Level, que es una de estas empresas que es parecida a Mary Kay o a Avon, en donde compras tus productos y buscas como gente que se una a la red y venda y bueno, así. Y de hecho a Shanann le va muy bien en la empresa. Ella utiliza mucho las redes sociales para hacer en vivos, streaming, directos y ahí promocionar los productos que pues estaba vendiendo. Había quienes la criticaban en cierto sentido porque no solo publicaba acerca de los productos, sino también de toda su vida, de su familia, de su esposo, de los niños. Y pues, sí. Pero supongo que esto era una parte esencial de su trabajo, generar cercanía y confianza con posibles clientes. Está notado que de hecho Chris llegaba a salir en alguno de estos videos, o sea, no precisamente vendiendo, sino en el fondo, o de repente le decía algo, pero la gente conocía quién era. Por su excelente desempeño, la empresa de hecho le regaló un auto de lujo a Shanann. Siempre aparecía en cámara y se veía como una persona bastante extrovertida, bastante como amigable, mientras que Chris era una persona más introvertida. Sin embargo, indiferentemente de esto, la gente que los conocía decía que Chris era un padre ejemplar, era un padre que estaba para sus hijas, para su esposa, para su familia. Una de esas personas intachables al ojo público, digamos. Siempre son esos. En mayo de 2018, Shanann publica en un live de Facebook que está embarazada de nuevo. Obviamente en este video le está revelando a su esposo en ese momento pues la noticia. La reacción de Chris fue por lo mínimo extraña. Muchas personas solo asumieron que era como la timidez de Chris frente a la cámara, pero por más tímido que seas te están diciendo que vas a tener otro hijo, se supone. Si ya tienes más hijos y estás casado, debe ser como, no sé, una felicidad más grande, a mi parecer. Sin embargo, toda esta distancia tenía una razón, o un nombre más bien, Nicole. No se sabe cuándo empezaron a hablar, pero fue unos meses antes de que sucediera todo. Y esto Shanann lo nota, inclusive desde la distancia, nota un cambio en él. Primeramente era un milagro que este hombre le respondiera un mensaje y tampoco le hablaba bonito, tampoco le decía cosas que le tienes que decir a tu esposa que está embarazada y muy hormonal. Shanann definitivamente siente que algo está mal y decide confrontar a Chris por mensaje. Todo esto pasa en junio y el 7 de julio se registra lo que vendría siendo la primera llamada de Chris a Nicole a las 12 de la noche y esta llamada dura 2 minutos. Cuando la policía investiga esta llamada se da cuenta que el teléfono de él se activó en varios routers de distintos restaurantes esa noche. Al día siguiente, por supuesto, Chris le miente a Shanann y le dice que se había quedado dormido, que estaba cansado del trabajo, que llegó tarde, pero que la amaba mucho. Un idiota, ¿qué te digo? Todos iguales. Shanann sigue preocupada a pesar de lo que Chris le está diciendo. Ella sentía que él ni siquiera quería hablar con ella. Chris por su parte le sigue insistiendo que solo está cansado del trabajo y que estaba estresado. El 14 de julio Shanann trata de llamar a Chris sin éxito y él mientras tanto estaba en un museo de coches con Nicole. Este tipo de desplante siguió pasando por mucho tiempo. Tanto así que Shanann le confiesa a una amiga que Chris está distante y está raro con ella y no era cariñoso como antes. Ese mismo día lamentablemente Chris le suelta la
bomba. Le dijo a Shannon que ya no quería seguir con ella y que tampoco quería el bebé que estaban esperando. Yo me pongo a pensar aquí, qué malo tienes que ser. O sea, la mujer ya está embarazada y ya tiene un tiempo considerable y así no lo tuviera. Es claro que ella quería tener este bebé, inclusive había hecho toda la planeación de la fiesta de revelación de género. Por lo mismo, porque le daba ilusión tener un tercer hijo. El 18 de julio, Chris y Nicole se comparten o se intercambian fotos de ellos explícitas. Chris aparentemente las guardaba en una de estas aplicaciones que son como una calculadora, pero realmente no es una calculadora, sino que le pones un código en los números y abre una carpeta oculta. Es el tipo de aplicación que cualquier chico con padres estrictos conoce a la perfección, incluyéndome. Chris, por su parte, también estaba buscando en Google sitios vacacionales, destinos interesantes para viajar y vacacionar. Yo solo me puedo imaginar que no estaba pensando llevar a Shannon. Por su parte, Nicole buscaba en internet cosas como el hombre con el que estoy teniendo una aventura dice que va a dejar a su mujer. Supongo que para buscar personas que estuvieran pasando por una situación similar en Reddit o algo así. Obviamente, dada la naturaleza de esa pregunta, esta tipa sabe que es la amante. Qué mal. Chris, por su parte, también estaba haciendo preguntas muy extrañas en internet. Por ejemplo, el 25 de julio googlea ¿cómo decir te amo? O cómo decir te amo cuando estás en una nueva relación. Que si estás casado con hijos se supone que debes saber cómo decir te amo. Obviamente sabemos de quién está hablando. Y a ver, esto es una interpretación mía, pero yo siento que este tipo de preguntas deja entrever bastante el lado psicopático de Chris Watts. Porque son preguntas así que, ¿cómo decir te amo? ¿Cuándo puedes decir te amo? ¿Cómo reaccionas cuando alguien dice que te ama? No me parece que sea una persona que vea los sentimientos de la misma forma que lo ven los demás. El 31 de julio, Chris vuela a Carolina del Norte para reunirse con su familia y regresarse juntos. Mientras está en este viaje, sigue hablando con Nicole y sigue transfiriendo cosas a su calculadora secreta. Creo que Chris tampoco es una persona que se da mucho a mentir, porque inclusive su familia no notó como callado y distante, como que andaba muy pendiente de ese teléfono. Mientras tanto, en el otro lado de la línea, Nicole estaba buscando en internet fotos de vestidos de novia, artículos de vestidos de novia, links. Supongo que Chris le habría dicho algo, como que se iba a separar de su esposa, que se iba a divorciar, que se iba a casar con ella, porque esto formó parte de sus búsquedas por mucho tiempo. Aparte de buscar vestidos de novia, también stalkeaba la cuenta de Facebook de Chris y la de Shannon también. Las cosas entre Chris y Shannon siguen mal, y de hecho el 7 de agosto ella le escribe a una amiga totalmente destrozada. Le dice que el marido le dijo que no quería el bebé, que no quería tener otro bebé, que no quería para nada un nuevo bebé, que solamente se quería quedar con sus dos hijas, Bella y Sissy. Yo sé, es muy rudo porque ya estás embarazada. Lo repito otra vez, él era muy injusto, muy malo con ella. Un día después de llamar a la amiga, tiene la ecografía de 15 semanas y decide cancelar lamentablemente la fiesta de revelación de género que la tenía tan emocionada. La amiga de Shannon le pregunta que qué pasó, por qué. Ella sabe que ella quería hacer esta fiesta, ella sabe que está emocionada por su fiesta de revelación de género. A lo que Shannon le responde que Chris ni siquiera quería abrazarla y que se negaba rotundamente a ir a terapia. Tristemente, ese mismo día Nicole estaba buscando en internet casarte con tu amante. Shannon en esta ecografía se da cuenta que va a tener un niño y decide ponerle Nico. Lamentablemente tenía mucho miedo, tenía miedo de ser madre soltera porque costear un niño específicamente en Estados Unidos solo es muy caro. Y ella quería a su esposo, ella quería estar con su esposo y quería tener su familia reunida y entera. Ella le dice al esposo como que lean, que pues hagamos terapia, por lo menos leamos un libro. Yo voy a comprar unos libros en Amazon acerca del tema, quiero que los leas. Y él le dice como que sí, yo los leo. Obviamente esto nunca pasa, pero ella tenía mucha esperanza en arreglar las cosas con su marido. El 9 de agosto, Shannon vuela a Arizona por una conferencia de trabajo con su amiga, que de hecho la amiga también se llamaba Nicole, y sus amigos en esta conferencia se dieron cuenta que ella estaba muy decaída anímicamente. Pues cómo no vas a estar decaída, tu marido te está bosteando en la vida real. Shannon le envía una carta larguísima a Chris como un último intento de arreglar todo. En esta carta le cuenta sus preocupaciones, cómo se siente, cómo lo nota y que ella no es estúpida, que ella se da cuenta pues. Y este día pasa algo bastante siniestro. Chris le envía una foto de una de sus hijas debajo de una sábana o como una bolsa de lona, de plástico, cosa que honestamente me parece muy macabra. La imagen de por sí te da como una sensación extraña. Y como digo, la envió así nomás, no dio contexto, no dio explicación, solo envió la foto. Algunos piensan que era como una especie de advertencia, pero yo no estoy tan segura, siento que el tipo estaba loco y ya. El historial de búsqueda de Nicole también era bastante atrevida. Estaba buscando información acerca de tener relaciones íntimas traseras, si sabes a lo que me refiero.
buscaba mucho contenido para adultos también. El 13 de agosto el vuelo de regreso de Shannon se retrasa, llega a la casa casi a las 2 de la mañana. Su amiga Nicole la deja en la puerta a las 1:48 de la mañana, de la madrugada. Y a las 5:30 de la mañana las cámaras captan a Chris metiendo la camioneta en el garaje, cosa que de por sí era rara porque ya no le gustaba que metieran la camioneta en el garaje porque la camioneta botaba aceite y le manchaba el piso, entonces normalmente pues él dejaba la camioneta fuera. Las cámaras captan a Chris haciendo viajes con lo que parecían ser bolsas de basura grandes y ese mismo día llama a las 8:30 de la mañana a la escuela diciendo que las niñas ya no iban a seguir yendo a la escuela. Obviamente la gente de la escuela queda como pero pues no hay nada que puedan hacer, le está llamando el padre mismo de las criaturas. Nicole, la amiga de Shannon, no la amante de Chris, le envió un mensaje de texto preguntándole que cómo se siente porque ella se había estado sintiendo mal días anteriores y sabía que ese día tenía una cita con el doctor, entonces le está escribiendo como que cómo te sientes, qué pasó con la cita, qué te dijeron. Está pendiente de ella. Y Shannon, siendo una persona que pasa un tiempo considerable en redes y por ende su teléfono, sintió raro que no le contestara absolutamente nada. Y supongo que tuvo también como un feeling de que algo no estaba bien, de que estaba pasándole algo. Así que se montó en su carro y manejó hacia la casa de Shannon. Ella toca la puerta y no está recibiendo ningún tipo de respuestas de parte de Shannon. Así que trata como de abrir la puerta a ver si puede entrar. En la puerta del apartamento de los Watts había como una de esas cámaras que si detectan movimiento pues envía como una notificación a tu teléfono. Y obviamente le llega la notificación a Chris de que hay una persona fuera de su puerta. Nicole le escribe a Chris y le dice, oye mira, estoy en tu casa, estoy buscando a Shannon, no la consigo por ningún lado, no me responde, ¿qué pasa? Chris le dice a Nicole que Shannon iba a salir con los niños y que los iba a llevar a jugar a algún sitio. Que eso era todo lo que él sabía o todo lo que él tenía entendido. Nicole, siendo la chica lista que es, se asoma en el garaje y ve el carro de Shannon con los 2 asientos que utiliza para sus hijos, los asientos de pues niños pequeños. Cabe destacar que este era el único carro que ella tenía, entonces no tenía sentido de que ella había salido con sus hijos sin el carro y sin los asientos de seguridad de los niños, ¿no? Simplemente se dio cuenta de que algo estaba mal. Nicole se devuelve a la puerta frontal y trata de abrirla, pero se da cuenta que la puerta está trancada desde adentro. Y ponte que hubiese sacado a tus hijos de alguna otra manera, en Uber o lo que sea. Si saliste de la casa, pues la puerta la trancas desde afuera, no está trancada desde adentro con el pasador desde adentro, ¿no? Nicole trata de volver a abrir la puerta y vuelve a sonar una alarma en el teléfono de Chris. Y Chris, esta vez más enojado, le responde a Nicole diciéndole que Shannon había salido con los niños, que ya se fueron. Nicole le dice, no, esto está demasiado raro, yo voy a llamar a la policía, voy a ver qué está pasando con mi amiga. Y Chris le dice, no llames a la policía, no los involucres en esto. Shannon había salido, Shannon está bien. Nicole, siendo la buena amiga que es, llama a la policía de todas formas para que le ayudaran a conseguir a Shannon, para que le ayudaran a saber que estaba bien, que dónde estaba. Ella llama a la policía, les dice su preocupación y les pide que ayuden a buscar a su amiga. Cuando llaman a la policía, obviamente llaman a Chris a que vaya a la casa a ver qué es lo que está pasando con su esposa, y Chris llega como si nada, como si lo hubiesen llamado a comer, con toda la tranquilidad del mundo. Nicole? Yes. Okay. What's going on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend, All right. and I dropped her off. La policía entra a registrar la casa y dicen que no vieron nada fuera del usual. Nicole les dice que su amiga tenía como un tipo de toque, como un toque de la limpieza y se la pasaba acomodando todo el tiempo, entonces pues la casa estaba impoluta. Obviamente en esta revisión de la casa no solamente está involucrada la policía, sino Nicole, que es la amiga de Shannon, y ella es la que consigue el teléfono de Shannon entre los cojines del sofá. Does she work? Yeah, she works from home. Oh, from home. Y mientras le comenta a la policía la personalidad de Shannon, les dice que era imposible que ella hubiese salido sin su teléfono, que hubiese dejado su teléfono ahí. Otra cosa que aparentemente estaba faltando en la casa eran las sábanas de las camas de las niñas y también la de la habitación principal. Get the sheets and the comforters. I don't see anything. It's kind of odd. Nothing's on the bed though. Y obviamente la policía, viendo todo esto, pues le pregunta a Chris qué pasó, tuvieron algún problema, no sabes nada de tu esposa. Y él les dice que cuando llegó del viaje tuvieron una discusión. Les contó que tuvieron una discusión acerca de su matrimonio y que bueno, tuvieron esa pelea. Que él ese mismo día se paró a las 5 de la mañana y se fue a trabajar como si nada. Este es un crimen que pasa en los suburbios de Estados Unidos y obviamente llamó la atención del noticiero local, por lo que llegan a la casa a entrevistar a Chris. Ahora, la mamá de Shannon no quería que Chris hiciera esta entrevista. Más que todo porque cuando este tipo de cosas pasan, la gente suele apuntar mucho al marido. Y ella personalmente no pensaba para nada que Chris era culpable
de la desaparición de Shanann. Tiempo después la mamá habría agradecido que este tipo hizo la entrevista, porque Chris resultó ser un actor muy malo. Se la pasó toda la entrevista como riéndose, absolutamente sin ningún sentido de urgencia por todo lo que estaba pasando. What happened? Tell me what's She came home from the airport at 2 a.m. and I left around 5:15. Se reportó que el 13 de agosto Chris estaba tratando de borrar mensajes de su teléfono. Él está tratando de borrar absolutamente todo lo que tenga que ver con Nicole. De hecho, Nicole y Chris tienen una llamada que dura 51 minutos. No se sabe con exactitud que hablaron esos 51 minutos, pero definitivamente sospechoso, sobre todo si tu esposa acaba de desaparecer. En los registros también aparece que Nicole estaba buscando en Google el nombre de Shanann Watts. El 14 de agosto, un día después, googlea si la policía puede rastrear mensajes eliminados. El FBI entrevista a Chris y le pregunta acerca de si está teniendo un amorío y él le responde que no haría eso, me imagino. Y el muy cínico dice que piensa que Shanann sí puede estar teniendo un amorío. Es que te digo, este hombre es de manual. No sé exactamente cómo, pero uno de los compañeros de trabajo de Chris consigue los emails entre Chris y Nicole y quiso entregarlos como parte de evidencia también en el caso. Muy casualmente en este punto Nicole decide hablar con la policía y decirles la verdad, o las cosas que ella sabía desde su lado. El mismo tipo que entregó los emails también entregó el GPS que tenía Chris en su camioneta. Chris después de esto sería sujeta a un test de polígrafo, el cual rotundamente falla. Teniendo toda esta evidencia, el FBI trata como de presionar a Chris para que les diga la verdad, y él se afana en que no sabe nada. La policía tomó el GPS que estaba en la camioneta de Chris para ver a dónde había ido. Una vez con la dirección hicieron como una grabación con un dron, y lamentablemente en la toma del dron se ven las sábanas que estaban faltando en la casa. Obviamente aquí la policía empieza a atar todos los cabos. Ven las sábanas y ven que también la tierra estaba como removida, como si hubiesen enterrado algo ahí recientemente. En todo este proceso están aún interrogando a Chris, pero él no dice absolutamente nada. En un punto Chris quiere hablar con su padre, quien estaba ahí en toda esta movida, y mientras están en privado el padre le pregunta. El papá le pregunta si tuvo algo que ver con la muerte o la desaparición de Shanann y él le dice que sí. Le pregunta si le hirió o le hizo algo malo y Chris le responde que sí. Según él, cuando entró a la casa estaba viendo a Shanann haciéndole daño a los niños. Los agentes del FBI vuelven y el papá se queda ahí en la habitación con él. Allí Chris finalmente confiesa. Según la versión de Chris, habían tenido una discusión en la madrugada, que habían hablado de separarse y todo. Y dice también que ve en el monitor del bebé, tenían unos monitores como para vigilar a los niños. Él dice que ve a Shanann estrangulando a las dos niñas. Dijo que se dejó llevar por la ira absolutamente y estranguló a Shanann. Que después de esto la montó en el camión tanto a ella como a sus hijas y la lleva donde trabajaba él. Él trabajaba en este tipo de campos petroleros, entonces era bastante terreno. Dijo que enterró a Shanann en una tumba como medio superficial y a las hijas las metió en un tanque de petróleo. Estos tanques de petróleo tenían unas entradas bastante pequeñas, entonces tuvo que maltratar bastante el cuerpo de las hijas para poder meterlo en los tanques. Él está contando todo esto y no está mostrando ningún tipo de emoción en absoluto, como si estuviera hablando literal de matar una mosca. Chris lo que dijo, o bueno, lo que trató de decir para defenderse fue que Shanann estaba estrangulando a las niñas primero y que bueno, él en un ataque de rabia la estrangula a ella. Chris termina declarándose culpable el 6 de noviembre de todos los cargos de homicidio que se le estaban imputando en su contra. Obviamente es declarado culpable y le dieron 5 cadenas perpetuas. En uno de los documentales que le hicieron dijeron que estaba actuando de una forma bastante errática, bastante extraña, que de hecho lo tenían vigilado porque probablemente podía atentar contra su propia vida. Lo llevaron a una prisión de máxima seguridad y ahí sigue hasta el día de hoy. Me alegra que no le hayan dado la pena de muerte. A mí nunca me ha parecido la pena de muerte un castigo viable para un crimen tan horrorizante. Normalmente cuando estas cosas pasan y el marido pues atenta contra toda la familia, también atenta contra su propia vida. Así que dijeron que era un caso inusual. Pero bueno, creo que de lo único que se puede alegrar uno con este caso es que lograron atrapar a Chris no tanto tiempo después. Lastimosamente Shanann perdió su vida junto a sus hijas y es bastante trágico, sea un caso que se repita mucho o no. Y bueno, eso es todo por hoy. Quiero que me comentes qué tipo de casos te gustaría que hablara después. He estado hablando entre misterio y crimen y bueno, las dos cosas siento que son bastante interesantes, así que dime tu opinión, me gustaría leerla. Gracias por estar conmigo aquí hoy y espero verte próximamente.